estuvo llena de barro y llena de agua y estuvo por perderse, se logró rescatar alguna de ellas con la cual se podía probar de manera incuestionable de que no estaba de paseo, sino estaba cumpliendo una labor profesional, porque ella ha sido una persona responsable, joven, con una vida frustrada. Eso es todo, señora magistrada, solicitando que en su momento se haga fundada la He demanda. encontrado una subsanación Foja 94-25 que sí señala el proyecto de vida y lo desarrolla. Sí, sí, ¿Puede agregar algo respecto de eso? Sí, eso está referido al proyecto de vida, ¿no? En referencia al proyecto de vida, todo profesional, y los profesionales lo sabemos, ¿no? Estudiamos una profesión para poder nosotros, en muchos casos, como en este caso de la señorita Wendy Berraola, ¿no? Tener una vida mejor de la que ha tenido anteriormente, desarrollar una profesión que es digna, pero además de eso es una de entrega social. Cualquier persona no estudia medicina, cualquier persona no pasa malas noches, no tiene horario de vida, porque una enfermera estudia para vivir para otros, no tiene Navidad, no tiene Año Nuevo, no tiene realmente horas libres con facilidad. No, es una labor entregada y el proyecto de vida se va a desarrollar en función a eso, a una entrega social. Pero es una profesión que tiene un rango, un estatus social y por lo tanto está sujeto también a una variación económica que es realmente productiva cuando van pasando los años y van adquiriendo un mayor conocimiento, una mayor profesionalización. Todo eso, doctora, se ha venido y se ha frustrado lamentablemente por este accidente. Existe criterios varios, pero yo creo que el criterio de partir de una referencia de honorarios y de sueldos que ha tenido y proyectarlo pues a años de vida, no puede eso vislumbrar en algo o aparecer en algo lo que es la frustración a este proyecto de desarrollo profesional, de desarrollo de vida que haya tenido, ¿no? Nosotros hemos establecido por eso en la demanda una suma que no es una suma irracional, no es una suma de querer sacarle plata al Estado por sacarle plata al Estado, es una suma prudencial. Inclusive hasta yo debo confesar de que no estoy de acuerdo con una suma que considero irrisoria, en mi concepto debería haber sido más, pero los demandantes son personas muy conscientes, muy mesuradas, y ellos han establecido una suma que para ellos consideran que no es exagerado y que va a lograr vislumbrar en el magistrado un criterio mucho más equilibrado y mucho más adaptable a ellos. El sufrimiento de los padres, doctora, cuando alguien pierde a un familiar, uno puede entender el sufrimiento en una magnitud. Cuando uno pierde a un padre, etcétera, y cuando pierde un hijo, ¿cómo será eso? ¿No? Eso realmente trastoca todo sentimiento y genera también enfermedades que lamentablemente no se dan en un momento, sino se van a dar a posteriori. Entonces, consideramos, señor magistrado, que se debe tomar en cuenta esto, la naturaleza social, se debe tomar en cuenta la falta de previsión total del Estado, del abandono en el que trabajan todos los serumistas en el país hasta el día de hoy. Entonces, si alguien no hace nada, y el Poder Judicial, que nosotros acudimos al Poder Judicial como un ente que de rector de justicia, rector de derecho, rector de qué, es un ente que debe de expresar una preocupación y encarnar realmente, como nosotros vemos últimamente con las nuevas doctrinas y nuevos criterios en el Poder Judicial, una visión y una preocupación del Estado para poder resarcir a sus trabajadores profesionales, que en este caso son serumistas, y dar una pauta desde ya para que eso quede, para que el Estado en adelante establezca nuevos protocolos. Y simplemente, doctora, para hacer una última referencia, ¿no? A propósito del Ministerio de Salud que acabo de recordar, a raíz de muchas sentencias que dictó el Poder Judicial en estos últimos años, el Ministerio de Salud ha implementado ya un seguro para los pacientes, pero se ha olvidado de sus propios trabajadores. Y si nosotros hemos demandado es porque pedimos
realmente justicia. Y esperamos que el Poder Judicial dicte una resolución con justicia, con equidad y con la debida proporcionalidad a los hechos y al dolor que sufren los padres hoy en día demandantes. Eso es todo, señor magistrado, y no sea quedada fundada la demanda en todos sus extremos, con expresión de, con condena de costos y los intereses que la ley establece. Bien, la parte demandada, su alegato final, por favor. Por una cuestión de proporcionalidad, desearía también los 25 minutos, creo que yo, de la parte contraria, y quizá me tome menos. Y mi intervención va a ser legal y fáctica y menos emotiva y política. En la pretensión o en los puntos controvertidos no está el que le demanden al Estado el hecho de que creen seguros para los serunistas, que si bien, doctora, y en ese aspecto hay que obviamente quizá ilustrar o hacer didáctica, todo contrato laboral tiene un seguro. De este contrato laboral, el seguro a quien lo deben reclamar es justamente a quien firmó el contrato laboral, innegablemente. ¿Y ante quién? El abogado de la parte contraria o mi colega justamente lo ha solicitado. En un primer momento, como indica justamente la resolución, específicamente 610-2013, ha solicitado una bonificación por gasto de sepelio. Entonces, de una otra manera, él ha sabido, conoce, comprende cuál es el procedimiento interno, sino que obviamente quizá ya por razones que se presumirán dentro de la demanda ha dirigido posteriormente su acción en contra del Ministerio de Salud. En cuanto al tema del proyecto de vida, no se ha sabido diferenciar lo que es el daño moral del proyecto de vida. El proyecto de vida ya está consignado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y obviamente que ya tendría que especificarse o que explicarse de manera más concisa quizá en qué obedecería el proyecto de vida diferenciándolo con el daño moral, porque tengamos en cuenta que la persona de quien estamos desgraciadamente tocando el tema el día de hoy es una persona ya afinada, así que se tendría que evidenciar el proyecto de vida, diferenciarlo de manera explícita con el daño moral, y mucho más aún, estimada magistrada, sin el noveno inciso del fundamento fáctico de la subsanación de la demanda, el proyecto de vida simplemente dice esta carencia de prevención, de desprotección, de seguro de vida, de riesgo laboral y otras contingencias, así como la ausencia de medidas de seguridad, han contribuido o conllevado a truncar el proyecto de vida de mi menor hija. Sí, pues, pero ¿quién firmó el contrato laboral? ¿Quién era su empleador en ese momento? El mismo abogado patrocinante indica, de riesgo laboral a quien tiene que asumir el riesgo, pues justamente la parte accionada, ¿no? En todo caso, y por una cuestión también de formalidad de principios y de debido procedimiento que se debe seguir dentro de la acción judicial, cuando el abogado presenta la demanda, a él le hacen subsanarla, pero en su subsanación se tiene que ceñir a la subsanación, no puede ampliar sus argumentos fácticos dentro de la subsanación, no puede argumentar o incluir una pretensión más dentro de su subsanación cuando no lo ha pedido justamente el juzgado. Le está diciendo que subsane de manera formal dentro de los requisitos, así que de forma o de manera formal o dentro del procedimiento tampoco podría ser incluido el proyecto de vida, pero sin perjuicio de justamente la inclusión formal o no, tampoco está fundamentada y debidamente argumentada, ni tampoco cuantificada, y posteriormente a ello también tendría que discernir de manera concreta lo que es el daño moral, diferenciando lo que es el proyecto de vida que está estipulado no en la legislación, sino específicamente en la doctrina, y eso se tendría que justamente revisar, ¿no? Con respecto, eso era la intervención, y como le indicaba, el hecho de la Procuraduría, y si bien obviamente todos tenemos pesar y sentir por esta clase de hechos fatídicos, pero lo que está ayudando la Procuraduría es a reorientar en contra de quién se tendría que haber dirigido la verdadera acción judicial, de reorientar la proporción y razonabilidad de la pretensión, de reorientar la claridad de los puntos controvertidos. Hasta ahora no he escuchado, señora magistrada, que se indique si es que es por responsabilidad contractual o extracontractual, o que de una otra manera quizás es conveniente el no precisarlo para de una otra forma salpicar la responsabilidad a una entidad que no tiene injerencia ninguna en los hechos acontecidos. La responsabilidad, si es que es extracontractual, pídenle de una otra manera a la empresa Cocodrilos Tropicales, que es la que se encargó justamente de orientar o de llevar a la persona afinada. Si es que es por responsabilidad contractual, la misma norma contractual indica quién es la responsable. Y más aún, no he escuchado ninguna norma que se cite con respecto a las responsabilidades obligacionales contractuales, ni tampoco ninguna norma que se cite con respecto a la nueva ley procesal laboral. Esto es un informe legal, no es un informe paccional. En cuanto a ello, yo sí me voy a atrever a citar con respecto a la carga de la prueba, el artículo 23 de la nueva ley procesal del trabajo dice: la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos. En tal sentido, y esta parte, si bien obviamente es un informe oral, pero es bueno citarlo, estimada magistrada, dice: cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador,
que es el caso en concreto, tiene la carga de la prueba de, inciso C, la existencia del daño alegado. Quien tiene la carga de la prueba, o sea, quien tiene que mostrar y exhibir, y en ese aspecto obviamente no podría decirse que se debe evaluar la conducta del MINSA, porque quien tiene la obligación de exhibir sería justamente la persona que está indicando de que hay un daño en contra provocado por una empresa estatal. Ellos son los que justamente tienen la carga de la prueba encima. Acá no hay carga inversa ni carga dinámica, hay carga directa, conocida en la doctrina. En cuanto al artículo que regula lo que es la responsabilidad contractual, es el 1321 que inicialmente ya cité en mis alegatos iniciales, el cual precisa justamente, dice: indemnizarán por daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable, culpa leve del resarcimiento y la ejecución de la obligación o por cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. ¿Dónde está justamente la obligación que nosotros no hemos cumplido? ¿Dónde está normativizado? Que me indique el inciso, el artículo, que me indique, aunque sea la fuente doctrinaria, un manual. No hay justamente una norma que indique. ¿Por qué? Porque no tenemos la responsabilidad contractual. Otra entidad lo puede tener, sí, porque funge y finge, y lo es inclusive también el empleador de la parte accionante. Esa es la realidad en concreto. Y dentro de ello, estimada magistrada, la existencia del daño, no nos vamos justamente a detener en ese hecho, porque hay un daño, pero lo que sí tenemos que probar es los elementos contingentes que la parte contraria no ha podido aducir. El lucro cesante, ¿dónde sale el lucro cesante? Es una cuestión de magia numérica la que se ha establecido. ¿De dónde está el daño emergente? El daño emergente ya se ha indicado que se estipula en 7.000, pero tampoco se precisa. Y más aún en la resolución 610-2013 que hemos precisado, se indica que ya han sido de una otra manera también compensados con una determinada cantidad justamente de dinero, proporcional o no, pero tiene que dirigirla a quien corresponda. El daño moral tampoco obviamente está establecido, y más aún fuera de ello, la conducta antijurídica. Para citar justamente al doctor Espinosa, ilustre abogado, en cuanto a lo que es responsabilidad civil, dice: debe verificarse, cumplimiento parcial o tardío defectuoso de sus obligaciones nacidas como consecuencia de una presunta relación laboral emanada del contrato de trabajo pactado con el demandante. De ahí justamente tiene que nacer, y no hay pues un contrato de trabajo. Lo que indica también justamente la norma, específicamente el 1317, dice: el deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de una obligación o de su cumplimiento por causas no imputables. ¿Qué causas se nos imputan? ¿Qué causas se nos están imputando? Nosotros no hemos trasladado, no hemos ordenado que vaya justamente la señorita a dejar medicamentos a otra localidad. Nosotros en ningún momento hemos motivado, y es más, ahí tiene que ver el nexo causal. La relación causal, en palabras del doctor Taboada, es la causa inmediata y directa. No es una causa cualquiera. Tiene que ser una causa inmediata y directa que haga vislumbrar que verdaderamente esa ejecución o inejecución de una obligación de la parte demandada ha causado ese daño referido. Eso es lo que se tiene que probar. Y esa causa inmediata y directa no hay, porque legalmente no existe, porque fácticamente no existe, y porque obviamente tampoco o nunca ha sido nuestra trabajadora. En este caso, el artículo 188 y 196 del Código Procesal Civil también precisa quién tiene la carga de la prueba, aparte del artículo 23 de la nueva Procesal del Trabajo. En este caso no solamente no se ha podido determinar el lucro cesante, daño emergente, daño moral, sino que a su vez también se redunda en que tampoco se ha comprobado ninguno de los elementos de la responsabilidad civil. Por toda esta argumentación, y obviamente mencionando además de que de una u otra forma esta demanda no es de que haya sido inicialmente postulada en un distrito judicial, como lo reitera la parte contraria. Ha sido postulada aquí en Lima, ha sido postulada ante un juzgado laboral. Por lo tanto, obviamente, la intención se tendría que evidenciar al momento de accionar y dirigirla en contra de una entidad que no tiene ningún tipo de injerencia dentro del proceso. Debido a ello, a toda esta fundamentación fáctica, legal y hasta política, porque eso del seguro está regulado, además, solicitamos el que obviamente se declare improcedente, de acuerdo a esa decisión, o infundada la demanda por las cuestiones de fondo. Doctora, quiere mi patrocinador hacer un informe de hecho solamente con un breve término de 12 minutos a lo mucho. Me permite, doctora, los informes de hecho ya han sido explicados y la parte contraria ha tenido una intervención de 25 minutos. Es un informe oral. Ya estamos excedidos en el tiempo. Absolutamente. Y tengo que ver otros expedientes más.